Buenos días, mi nombre es Aaron Stalin Figueroa Cobo y soy del grupo 511 de Estadística. Esta semana les voy a explicar lo que vimos de análisis estadístico para datos agrupados por intervalos. Lo primero que debemos tener es una serie de datos, como en este caso tenemos todos estos pequeños números que significan un dato. En este caso lo que significan son las edades de un grupo de ancianos de un asilo. Lo primero que vamos a hacer para empezar con agrupar todos estos datos es tener presente estas tres fórmulas, que es el rango, la clase y la amplitud. Para sacar el rango tenemos primero que tener el valor máximo y el valor mínimo. En el caso de la tabla, el valor máximo aquí es de 83 y el valor más pequeño es de 52. Lo que vamos a hacer es restar esos dos números y nos va a dar el rango. Posteriormente vamos a sacar la clase y se saca con la siguiente fórmula: 1 más 3.33 logaritmo por n. N va a ser la cantidad de todos los datos que tenemos en nuestra tabla. En este caso sustituimos 1 más 3.33 logaritmo y el número de datos que tenemos es 80, que nos va a dar como resultado 7.33. Pero lo que vamos a hacer en la clase es redondear ese número. Y algo que hay que tomar en cuenta es que cuando estemos trabajando en una tabla números enteros, tenemos que redondear el número hacia el próximo entero. Cuando estemos trabajando decimales, tendríamos que redondear hacia el próximo decimal. Por ejemplo, en este caso, lo redondearíamos a 7.4 si estuviéramos trabajando decimales. Si estuviéramos trabajando centésimos, lo redondeamos al siguiente y así sucesivamente. Una vez que tengamos eso, vamos con la amplitud. Tenemos que dividir lo que sería el rango sobre la clase. En este caso vimos que el rango era 31 y la clase era 88. Y nos da como resultado 3.875. Y este número también lo redondeamos hacia el siguiente entero porque estamos trabajando enteros. Si estuviéramos trabajando decimales, lo redondeamos al siguiente decimal. Si estuviéramos trabajando centésimos, lo redondeamos al siguiente y así sucesivamente. Una vez que ya tenemos lo que es la amplitud, tenemos que ir acomodando estos datos. Primero tenemos que poner las marcas, las clases. Y el número de intervalos que vamos a poner va a ser el número que obtuvimos como amplitud, que fue 8. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos. Para empezar a poner esto, tenemos que poner primero los límites y lo vamos a dividir en límite inferior y límite superior. Primero vamos a poner como límite inferior el valor mínimo que obtuvimos. Posteriormente le vamos a sumar lo que sería la amplitud. En el siguiente intervalo vamos a poner ese mismo número que obtuvimos como límite superior y le vamos a sumar 4. Y así cada límite superior va a pasar como límite inferior en el siguiente intervalo. Y así sucesivamente. Y lo que tenemos que hacer es un conteo de todos estos datos y agruparlos aquí sobre frecuencia absoluta. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un número 64 y aquí tenemos 64 como límite superior y como límite inferior en el siguiente intervalo? Para eso tenemos que sacar las fronteras. ¿Y cómo se sacan las fronteras? Cuando estemos trabajando números enteros, a cada límite inferior y superior les vamos a restar 0.5. Cuando estemos trabajando decimales, a cada límite inferior y superior les vamos a restar
0.05 y así sucesivamente. En esta tabla, como estamos trabajando números enteros, le vamos a restar 0.5 a cada valor de los límites. Y ahora sí, ya podemos iniciar el conteo. Una vez que ya tengamos este conteo de frecuencia absoluta, tenemos que sacar la marca de clase. Y la marca de clase se saca sumando los valores de los límites entre 2. Posteriormente vamos a sacar lo que es la frecuencia relativa, como ya lo hicimos anteriormente. Para sacar la frecuencia relativa, tenemos que dividir lo que es la frecuencia absoluta sobre el valor de n, que habíamos quedado que era 80. Y después tenemos que sacar lo que sería la frecuencia acumulada, que lo que sería es sumar todos los datos que teníamos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos que los primeros datos son 2, 7 y 13. En el primero ponemos 2 y después le sumamos el 7, serían 9. Después le sumamos el 13 del otro intervalo y así sucesivamente. Después tendríamos que sacar la frecuencia relativa en grados, como ya habíamos visto anteriormente por la fórmula de frecuencia relativa por 360. Después en porcentaje, que sería frecuencia relativa por 100 para sacar el porcentaje. Y después sería frecuencia acumulada en grados en porcentaje, como ya lo hicimos anteriormente. Y después tenemos que sacar este valor muy importante, que sería la marca de clase sobre la frecuencia absoluta. ¿Y esto para qué nos va a servir? Una vez que tengamos todo esto, lo vamos a sumar y esto nos va a servir para sacar la media. Sumamos todo eso y lo dividimos entre el número de datos que tenemos, que es 80. Y nos quedaría que la media es 67.4. Después, lo que tenemos que hacer es sacar la moda. ¿Y cómo sacamos la moda? La moda la sacamos tomando en cuenta que la marca de clase y la frecuencia absoluta. El valor con más frecuencia absoluta que tenga esa marca de clase lo vamos a poner como moda, que en este caso sería 66. Como 24 es el más elevado que tenemos, vamos a poner 66. Lo siguiente que haremos será sacar la media, que diga la mediana. Para esto tenemos que tener primero, la varianza se obtiene de la siguiente forma. Tenemos que sumar todos estos valores que serían xy menos la media. Y esto lo vamos a agrupar en este dato también, en la siguiente tabla, en el siguiente intervalo que diga. Tenemos que sacar esto que sería marca de clase menos media al cuadrado y marca de clase menos media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Una vez que ya hayamos sacado esto que es la marca de clase menos la media, nos va a dar varios valores negativos, pero eso no importa. Tenemos que sumar todos, no. Tenemos que sacar, una vez que ya tengamos la frecuencia absoluta menos la media por la marca de clase, tenemos que sumar todos estos valores que nos daría en este caso 3075.2. Y una vez que tengamos todos esos valores, lo vamos a dividir entre el número de datos que tenemos, que sería 80. Y esto nos daría la varianza. Ahora, para sacar la desviación estándar de la tabla, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de esa varianza, que en este caso sería 6.2. Y ahora sacamos los intervalos.
¿Y para qué nos van a servir los intervalos? Estos nos van a servir principalmente para saber el nivel de normalidad en esta tabla. Y tenemos que tener en cuenta la media más menos la desviación estándar. Y tenemos primero que la media, como ya habíamos visto, 67.4 menos la desviación estándar, que era 6.2, nos da 73.6. Y el segundo valor, la media, menos la desviación estándar, es 61.2. ¿Qué significa? Que todos los valores que estén abajo de este 61.2 son por debajo de lo normal. Y todos estos valores de 73.6 que estén hacia arriba están por encima de lo normal. Como ya hemos visto en las anteriores clases, ya aprendimos cómo es un histograma, un polígono de frecuencias, una gráfica circular, pero en este caso vamos a ver algo extra, que es un polígono de frecuencias acumuladas, o sea, ojiva. Para esto tenemos que tener en cuenta todos los valores de la marca de clase y hasta llegar a un 100%, que en este caso vamos a representar los porcentajes. El primer punto llega hasta el 2%. El segundo, que es este de aquí, va a llegar hasta 11.25. El siguiente va a llegar a 27.5 y así sucesivamente vamos a ir colocando todos los puntos que habíamos tomado en cuenta de la frecuencia acumulada en porcentaje.